Reglas de la derivación. Derivar, dice acá, derivar aplicando el límite es una tarea muchas veces compleja y extensa. ¿Qué quiere decir esto? Que este método que hemos venido trabajando de calcular una derivada haciendo límite cuando h tiende a cero, pues para funciones polinómicas, digamos así, pequeñas, pues no es tan complejo. Sin embargo, cuando pasamos a funciones trascendentes como logarítmicas, exponenciales, trigonométricas y muchas más que existen, hacer el proceso de derivación aplicando límite se pone complejo. Tiene que pasar, y complejo y extenso, ¿no? No es simplemente que hay algunos pasos complicados, sino que se vuelve supremamente extenso. Entonces, algunos matemáticos se han puesto la tarea de sintetizar, simplificar y han encontrado algunas fórmulas que nos ayudan en esta tarea, ¿no? Entonces, aquí en esta regla de derivación no dice el por qué, simplemente aplique y ya. Lo bonito del límite es porque se ve el proceso y se sabe el por qué da esa respuesta. Sin embargo, las reglas de derivación que vamos a ver no dice el por qué, simplemente aplíquela y ya. Y pues una vez que uno sepa que es una derivada y aplica la regla correspondiente y ya obtiene y con toda seguridad que el proceso que obtiene es correcto. Lo importante es saber para qué y cuándo lo aplica y en qué punto, ¿no? Pero por el momento vamos a aplicar la regla. La primera dice regla derivada de una constante. Dice que si y es igual o fx igual a una constante k, a un número, este k es un número cualquiera, ¿no? Puede ser el número 20, el número 0 o el número 3 cuartos o el número raíz de 2. Cualquier valor de estos que no tenga variable, su derivada, entonces su derivada es 0, ¿no? La derivada es 0. Y eso tiene su razón de ser, porque la gráfica de la función constante, si tenemos una función constante y la graficamos, da una recta horizontal, da una recta así, horizontal. Y por definición derivada, la derivada es la pendiente de la curva, pero esa curva es una recta horizontal. Entonces, y las rectas horizontales tienen pendiente 0. Y como la derivada de la pendiente, pues con toda razón, la derivada de una función constante es 0. Sin embargo, también se puede aplicar la regla del límite. Aplicando el límite se da cuenta que es 0, ¿no? Entonces, cada vez que vayamos a hacer una derivada, pues le dicen a uno y igual a 3242.8. Entonces, derivada sería 0 porque estaríamos derivando una constante, ¿no? Entonces, no hay problema por ahí. O de pronto le dice uno f de x es igual a 2 raíz de 3 y todo eso elevado a la 20. Todo dese cuenta que no tiene variable por ninguna parte, entonces su derivada siempre será 0 porque no tiene variable y aquello que no tiene variable se considera constante. Bien. En el segundo caso, vamos. En la segunda regla, digamos, la derivada de una potencia. Derivada de una potencia. Estamos hablando de una variable elevada a cierta potencia, la potencia que sea, ¿no? Entonces, veamos aquí la regla. Dice, si y es igual a x a la n, de n es cualquier número, entonces y', digámosla acá, entonces y', su derivada sería igual a n ¿cuál n? Este n, ¿no?
a la n menos 1. ¿Sí? Simplemente como que se baja este valor, se coloca aquí el coeficiente y se le reduce un valor exponente. Esta regla es de las más importantes, de las que más se usan, porque es la que usamos para los polinomios. Entonces, ejemplo, dámoslo por aquí un ejemplo, a ver, un par de ejemplos para que los escriban. Ejemplo, hagamos y dice que y es igual a x a la 3, la función cúbica. Entonces la derivada y', aplicando esta regla que acabamos de anotar acá, tendríamos esta regla que es la que vamos a ponerle atención, que decíamos que es muy importante. Voy a señalar aquí a ver si no se nos olvida. Si es esta, entonces aplicando esa regla tendríamos que sería 3 por x a la 3 menos 1. 3 menos 1, vémoslo acá. O sea que y' estaríamos hablando que es 3x al cuadrado. Entonces si la función es x al cubo, su derivada es 3x cuadrado. Damos otro. Dámosle color. Vamos que f de x sea igual a x elevada a la menos 2. Entonces su derivada f' de x, aplicando esta propiedad 2, bajamos el menos 2, nos quedaría menos 2, ¿cuál menos 2? Este, ¿no? Menos 2x a la menos 2 menos 1, porque se dice réstele 1, ¿no? Réstele 1. O sea que f' de x es igual a menos 2x a la menos 3. Esa sería la derivada. Veamos un tercer ejemplo. Vamos acá. Otra. Dice f de x. F de x igual, por ejemplo, a x a la 1 medio, ¿no? 1 medio, 1 sobre 2. Entonces su derivada f' de x sería igual a 1 medio de x a este valor le restamos 1, o sea, 1 medio menos 1. Y o sea que f' de x será igual a 1 medio. Y vamos a hacer esta operación, ¿no? Hacer la operación de 1 medio menos 1. Sería que nos quedaría x 1 medio menos 1 a la menos 1 medio, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta, así sin arreglarla mucho, ¿no? Entonces, ahí tendríamos esa otra respuesta. Veamos. Ahora, dice acá que la derivada del múltiplo constante. Entonces veamos la derivada del múltiplo constante como tercera regla. Derivada del múltiplo constante. Del múltiplo constante. Lo que está diciendo acá más o menos es lo siguiente, que si y es igual, o f de x, mejor, dejámoslo ahí, es igual a k, una constante, un múltiplo constante, multiplicada por una función, la que sea. Si usted dice, derive una constante por una función, entonces dice no derive la constante, porque si al derivar la constante da 0, por la primera propiedad, entonces dice f', la derivada, será igual, deje la constante sin derivar, déjela así, dése cuenta que la copia de conforme está, deje la constante sin derivar y derive la función. ¿Listo? Muy importante también esta regla, ¿no? Porque ahí es uno de los errores que cometen el estudiante cuando está empezando a derivar. Entonces, ojo con esta parte. Entonces dice, ejemplo, si usted tiene que y es igual
a 3x a la 2, dice que ahí está la constante y está la función, una constante por una función. Entonces su derivada será igual, deje la constante quietica, o sea, deje el 3 tal como dice acá, no lo derive porque me daría 0, y multiplíquelo más bien por la derivada de la función. Y en ese caso serían por 2x a la 2 menos 1 a la 1. Que a la larga, esto nos daría igual a 3 por 2, 6x, ¿cierto? Porque 6x a la 1, ¿no? Pero x a la 1 es 6x. Entonces la derivada de 3x cuadrado es 6x. Si uno la hace aplicando el límite, se va a dar cuenta que esa es la respuesta correcta. Veamos otro ejemplo. Vamos, ejemplo 2. Vamos que sea que f de x sea igual